Buenas, vamos a seguir aquí con lo que veíamos ayer de la entrevista a esta científica, a esta física y matemática de Rusia que tienen este tema de la regulación biótica. Vamos a seguir por donde lo dejábamos, quizá lo subo al canal secundario, por así llamarlo, que es esto que tenemos delante, y donde ya he subido algún vídeo para no saturar mucho este, que es el canal principal, digamos. Y aquí en el artículo este de la web voy almacenando las cosas. Y vamos ayer por el minuto 26. Vamos a poner los subtítulos. Do you want to just step back a little bit? How did you guys come up with the biotic pump theory in the first place? Aquí le pregunta que cómo, en un primer momento, cómo es que llegaron a la teoría. What made you think of it? This is what I was telling you. Pues esto es lo que te estaba diciendo, lo dice ella. That when Antonio Nobre contacted us, we were at the time. Y cuando ese Antonio que vimos ayer, que seguramente sería el que aparece en ese canal, en ese otro, cuando este Antonio contactó con ellos, Working on climate stability. En ese momento estaban trabajando en la estabilidad del clima. Because it is also a problem. Porque también es un problema. That our living planet with life on it also has the hydrosphere in its liquid state. So how can... O sea que nuestro planeta vivo también tiene esta hidrosfera en el líquido, en el estado líquido, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser there is this liquid state, que está este estado líquido and it doesn't go either to complete glaciation or y que cómo sucede que ese estado líquido no va hacia una glaciación completa to evaporation when life is not possible, o bien a una evaporación donde en ambos momentos, en ambos estadios no sería posible la vida, ¿no? catastrophic runaway greenhouse. Yendo a un efecto invernadero catastrófico. So we think that it is due to life. Entonces pensamos que eso se debe a la vida. O sea, la vida es la que mantiene el medio geofísico también. And we were exploring how to explain this. Y estábamos explorando cómo explicar esto. And while we were doing that, y mientras lo hacíamos, entendimos this very important property of our atmosphere. Esta importante propiedad de nuestra atmósfera. Which is that we have gravity. Que es la siguiente, que tenemos gravedad. And when the air rises, cuando se eleva el aire in the gravity field, en el campo gravitatorio, we have and when it rises without heat exchange with the cuando se eleva sin intercambio calórico surroundings, con los alrededores, it cools. Se enfría. And this cooling can be calculated very straightforwardly. Y este enfriamiento se puede calcular muy directamente. And it can be compared like when a ball jumps. Y esto podría ser comparado, y ahora va a hacer una analogía con cuando una bola cae, una pelota cayendo. O sea, va a comparar como si la pelota fuera un gas, que no se podría comparar, por eso es una analogía, pero vamos a compararlo con una pelota cayendo. Up and down. Hacia arriba, hacia abajo. So its kinetic energy is zero. Y cuando sube arriba del todo ya no tiene más energía para contrarrestar la gravedad. Su energía cinética es cero. O sea, energía cinética es lo que le da velocidad, ¿no? Entonces, es la componente de la energía que está mostrada, digamos, en movimiento, ¿no? Entonces, esa componente energética es cero, que eso es un modo de describir físicamente, ¿no? Los objetos cuando está ahí arribotas, ya se ha parado ahí.
position, en la posición más arriba. but potential energy is highest. And Pero ahí la energía potencial es la más elevada. so it's like Y ahora hablando de ello solo como un físico que un elemento físico sometido a la gravedad. Con eso que se llama el potencial, lógicamente, cuando ha subido mucho, pues ya tiene mucho potencial para caer, que es así de simple, ¿no? Y esa es la energía que se llama energía potencial. alternates. And so Y eso es como que cuando en estos saltos de la pelota, ¿no? Eso alterna, eso es un ciclo así. when the air goes up, Entonces, cuando el aire va hacia arriba, so its temperature is reduced, like su temperatura se reduce. kinetic energy. Igual que pasa en la analogía que ahora está presentando, comparando esta reducción de la temperatura con la reducción de la energía cinética. Pero fijaros que la temperatura también es una muestra de la energía cinética de las moléculas, porque cuanto menos temperatura, aunque pasa al revés, la temperatura ahí se ha enfriado, eso es que las moléculas ahí se mueven menos rápido en el gas. Entonces, es curioso, es como inverso, ¿no? Por eso es una analogía solamente, ¿no? Entonces, viéndolo como un gas, vale, está comparando unas cosas, una analogía que tiene su truco, ¿no? La temperatura ahí arriba So se decrece. kind of. En analogía con lo que pasa con la energía cinética, que también de un sólido, que ya no es un gas, cayendo solamente viéndolo con el campo de la gravedad, porque una cosa es el campo de la gravedad y el sólido cayendo, y otra cosa es la historia que pasa con los fluidos, con un gas. Pero la analogía que está haciendo, vamos a ver cómo nos sirve. But the most interesting thing Pero la cosa más interesante aquí is that as this temperature goes down, es que conforme esta temperatura baja, the water vapor el vapor de agua cannot stay in the gaseous phase no puede permanecer en el espacio gaseoso, because it becomes if the water vapor didn't condense, porque si el vapor de agua no se condensara, it would be oversaturated. So estaría sobresaturado. it is due to this combination of Así que es debido a esta combinación two constant de dos constantes, de la constante gravitacional and latent heat constant, y de la constante del calor latente, that in our atmosphere, se debe a esas dos cosas que en nuestra atmósfera, when the air rises, cuando el aire se eleva, the water vapor must condense. el vapor de agua debe condensarse. And that is why water vapor is not in equilibrium Y es por eso que el vapor de agua no está en equilibrio in the gravitational field. en el campo gravitatorio. Fijaros que es una propiedad física de un desequilibrio natural que nos está relatando aquí y que, fijaros, de alguna manera hace rima con que el hecho de la vida, o sea, nuestros cuerpos están en continuo desequilibrio con el entorno y la vida está en continuo desequilibrio. Es un estado siempre, por eso está vivo. Porque aunque tiende a equilibrios, está en continuo intercambio. Para hacer un intercambio con el entorno, para que haya relación, tiene que haber ese desequilibrio continuo. La relación que llamamos vida, más que ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, fijaros como el agua y la atmósfera, de alguna manera ya son como un marco de desequilibrio con sus propiedades impresionantes, las que tiene el agua, curiosísimas, súper especiales, ¿no?
if our atmosphere has a scale height of like 9 kilometers, Si nuestra atmósfera tiene una altura de, como digamos, 9 kilómetros so in the gravitational field, en ese campo gravitatorio, water vapor has a scale height of just 2 kilometers. si tiene esa escala de altitud, el vapor de agua, o sea, nuestra atmósfera dice que es como 9 kilómetros. Quiere decir, la atmósfera, seguramente los componentes que llamamos atmósfera más donde la vida puede funcionar, ¿no? Sin embargo, el vapor de agua, su escala es de solo 2 kilómetros, su escala de altura, Due to this fact. So debido a este hecho. it is strongly compressed compared to the rest of the atmospheric gas. O sea, se comprime más fuertemente en comparación con lo que se comprime el resto de los gases atmosféricos. Pero fijaros, estamos jugando con la gravedad a la vez, con estas propiedades curiosas del agua que cambia de fase debido a esto que hemos visto, ¿no? De las propiedades mismas del agua, que al enfriarse se pasa a líquido de nuevo. Tiende a eso. Y como simplemente al subir, como siempre están circulando los vientos y todo esto, siempre va a haber este intercambio, pues al subir por las fuerzas que sean terrestres o biológicas, pues siempre vamos a hacer que ese vapor de agua se condense ahí arriba. Entonces, fijaros esa comparación con el resto de los gases. It is it is never in equilibrium. Nunca está en equilibrio. And this we thought, this Y pensábamos que esto must have very profound consequences debe tener consecuencias muy profundas for the atmospheric dynamics. para la dinámica de la atmósfera. And when we were faced with this challenge to explain how the Amazon rainforest Y cuando nos vimos confrontados con este desafío de explicar cómo funciona, produces its rain, cómo produce la Amazonía lluvia, we were convinced that this must play a role. Estuvimos convencidos de que esto debe desempeñar un papel. Non-equilibrium, O sea, este desequilibrio water vapor. del vapor de agua. So, and then we thought that if the forest Y luego pensamos que si el bosque adds moisture to the atmosphere añade humedad a la atmósfera and brings it closer to saturation, y la lleva más cerca de la saturación. Saturación es ese concepto donde, pues en cuanto haya una singularidad donde se puedan nuclear gotitas de agua, se van a nuclear. O sea, ya tiene la suficiente cantidad ese gas de esa parte del vapor de agua, está saturado, está lleno y entonces en cuanto haya un evento se va a empezar a formar un evento de nucleación y se van a formar esto que es un cambio de fase, ¿no? Se va a dar el cambio. It can start this process of condensation. Y puede comenzar cuando estaba diciéndonos ella que como la lleva a más saturación. Los bosques humedecen y entonces puede empezar este proceso de condensación. So, it is like an avalanche. Es como una avalancha. To switch on an avalanche. Es como una avalancha, es como algo que sirve para activar una avalancha. To release this dynamic power. Para liberar este poder dinámico Associated with the non-equilibrium que está asociado con este desequilibrio, distribution of water esta distribución del vapor de agua en no equilibrio. Okay, cool. So you kind of had this really interesting larger picture. Entonces, como que vosotros teníais esta interesante imagen más amplia, Because I guess like Venus, imagen grande, the water vapor just evaporates and porque supongo que, bueno, pues en Venus el vapor de agua simplemente se evapora disappears as a greenhouse. y desaparece como efecto invernadero.
And in the Mars, it's all Y en Marte condenses to very cold Yeah. ice, right? simplemente condensa para dar un hielo muy frío. And so somehow the Earth, Y entonces, de alguna manera, la Tierra, we're right at this in-between stage where it's si estamos en lo correcto, estamos en este estado intermedio. O sea, si estoy aquí pensando en lo correcto, estamos en esta fase intermedia. it's changing. So your question was, you were trying to figure. So your question was, Ahí el vídeo de ellos se interrumpe un poco, ahí también está como la conexión rara. you were trying to figure that out, and so then Entonces, vosotros estabais intentando averiguar sobre eso, Antonio Nobre asked you to look at the rainforest, y entonces surge este tal Antonio que os hace mirar la selva and you were thinking maybe the rainforest kind y pensáis, vale, quizá la selva of contributes es como que contribuye to the movement of the whole water vapor, al movimiento de todo el vapor de agua. right? And so you were looking. So that's what motivated you to think about Y eso es lo que os motivó a pensar this biotic pump theory, because sobre esta teoría de la bomba biótica. it's like as the water vapor rises, Porque supongo que conforme el vapor de agua se eleva, it releases heat, that latent heat, and so se libera ese calor latente. there's something about that you thought maybe contributed Entonces hay algo en ello que pensasteis que quizá contribuía to the whole movement of a the todo el movimiento water. Is that right? del agua, ¿es correcto? Kind of. How you kind started? of without Más o menos, dice ella, latent heat. sin lo del calor latente. Okay, No, without the without latent heat. Okay. Sí, porque creo que ella lo que aquí va a insistir es que el calor latente al final no es el componente decisivo, digamos. The latent heat. Sin el calor latente. The O latent sea, sin heat ese factor. constant, which La constante del calor I latente, mentioned. It la cual mencioné, is necessary. It actually determines the degree to which the water vapor is en realidad determina el grado al cual el vapor de agua like squeezed se comprime compared to other gases. en comparación con los otros gases. Sí, eso lo determina eso. So we could think O sea, podríamos pensar of what the temperature lapse rate should be. en cómo debería ser esa tasa de la temperatura, el lapso de cómo bajan las temperaturas, ese que es el concepto del lapse rate que vimos ayer, la tasa a la que baja la temperatura según subimos en la Tierra, dependiendo del aire que sea, ¿no? Que depende del gas, aunque luego se hace la media para todos los gases que componen el aire, pero va a haber, dependiendo del gas, va a haber un lapse rate diferente. Entonces vamos a ver lo que dice ella aquí sobre eso. Such that what the temperature lapse rate should be, such O sea, deberíamos pensar cuál debería ser esa tasa that the air rises, cools, conforme, o sea, de modo que el aire se eleva, but there is no condensation. se enfría, pero no hay ninguna condensación. ¿Cómo debería ser ese lapso? It should be around 1.2 degrees Kelvin. Y debería ser de 1,2 grados Kelvin. If we change the gravity field of Earth Si cambiamos el campo gravitatorio de la Tierra, now, such that the air rises just by 1.2 Kelvin, de modo que el aire se eleva solo de esa manera, en esa tasa, de modo, o sea, se eleva y pierde ese calor conforme a esa tasa de 1,2 solamente per kilometer. por kilómetro, So there won't be condensation, no habría condensación and there won't be any dynamics associated with y no habría ninguna dinámica condensation. asociada con la condensación. So, and the latent heat constant just determines this. But Y entonces la constante del calor latente simplemente determina esto. the physical mechanism, Pero el mecanismo físico, which we think is dominant, que es lo que pensamos que es lo dominante, is not the latent heat release, no es la liberación del calor latente, but the pressure reduction. sino esa reducción en presión, lo que vimos ayer.
due to condensation. debido a la condensación. Okay, yeah. So yeah, maybe I should just define for some of the listeners. Entonces, quizás debería simplemente definir para algunos de los oyentes What latent heat is. So latent heat qué es el calor latente. is when so water in a liquid form, when it Entonces, el agua en una forma líquida, turns into vapor, cuando se vuelve vapor, that water vapor can actually carry away some of ese vapor de agua realmente puede the portar heat. And then when it algo del calor. actually that water vapor Ese calor que ha hecho falta, como vimos ayer, para pasarlo de una fase a otra, ¿no? Y luego cuando realmente condenses back ese vapor de agua se vuelve a condensar into liquid water, al líquido, it actually releases some of that termina liberando realmente heat. algo de ese calor. And so that heat. So when it forms a cloud, you actually release a bit of heat. Entonces, cuando forma una nube, tú realmente liberas un poco de calor Back to the atmosphere. And de then, vuelta a la atmósfera. yeah, I just want to define what a lapse rate Y es que, bueno, con esto simplemente quería definir qué es esa tasa is for the listeners. de cambio también para beneficio de los oyentes. So, or at least this is what I understand lapse rate. O sea, o al menos es por lo que entiendo que es esta tasa. So when so you have air, and as it kind of, Entonces, si tienes aire as you go up in the atmosphere, that air y conforme vas arriba en la atmósfera, kind of expands, so the ese aire de alguna manera como que se expande, temperature naturally goes down a little bit. de modo que la temperatura decrece de forma natural And so un poco. the lapse rate of dry air is just Y entonces la tasa del aire seco how the temperature drops as you go up. But nos indica cómo decrece la temperatura conforme vas hacia arriba, of the moist lapse rate, pero la tasa húmeda, o sea, de aire húmedo, because the water vapor y debido a que el vapor de agua kind of begins to condense as you go up, se comienza a condensar conforme subes, right? You have to take that into account. And tienes que tener eso en cuenta para una tasa medida para el aire húmedo, no el aire seco. so, and it also releases a bit of heat, this Y entonces también libera un poco de calor, latent heat. este calor latente. The air temperature of the moisture Entonces la temperatura del lapse rate is o sea, la tasa de la temperatura de la parte húmeda, o sea, del aire cuando está húmedo, decreases a little bit slower. decrece, es menor, o sea, va un poco más lentamente decreciendo la temperatura conforme subimos. As you go up. Is that a correct ¿Es correcto? definition of the lapse rate? Yeah. Yes. Sí, le dice ella. But you also can see because why Pero también, mira, puedes ver que the air expands como el aire se expande. when it goes up. Why? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué se expande? Because it is in the gravity field, right? Porque está en el campo de la gravedad. So it is the equilibrium distribution of air in Así que es esa distribución de equilibrio del the aire gravity field is en el campo gravitatorio such that there is less air up and es tal que hay menos aire arriba more down, right? y más abajo. Fijaros que eso es simple gravedad, ¿no? Como el campo de la gravedad hace eso con los graves, con los pesos, ¿no? So you can see Porque no dejan de ser moléculas que pesan. Entonces puedes ver, you can look at this cooling of rising air que puedes considerar este enfriado del aire que se eleva as this expansion is due to como esta expansión gravity que se debe a la gravedad. after all. So, Después de todo se debe a eso. you can look at it like the interplay Así que between lo puedes mirar como si fuera un juego conjunto entre potential and internal energy. So energía interna y energía potencial. potential energy grows when it goes up, and La energía potencial crece cuando se eleva, tiene más poder de caer, ¿no? their parcel, right? En una ristra de aire, But internal energy si separamos una parcela de aire así, una vertical, ¿no? at the expense of which it goes up reduces. Pero la energía interna, a costa de la cual se eleva, se reduce. So this is like an
complementary view on what esto es como una visión complementaria you just said. en lo que en lo que ahora acabas de decir. So it is related. O sea, está relacionado. So, So if I heard of like hang gliders or people in these paragliders, they're flying. Y he oído de esta gente que va, como veis, estos que son los surferos del aire. Hay unos que se tiran con un paracaídas, pero primero con un largo vuelo, con unas pequeñas alitas, con unos trajes especiales, van volando muy peligrosamente a veces. Sometimes they can get sucked underneath a cloud. Creo que se refiere a este fenómeno de los paragliders. Y dice que algunas veces estas personas son succionadas bajo una nube. So they have to be careful they don't Entonces tienen que tener cuidado fly right under a cloud and they de que no vayan justo debajo de una nube get sucked up. It's called cloud suck. y sean succionados ahí porque la nube succiona. Si bajan, si vas debajo de una nube y te succiona, te puedes desequilibrar ahí y a la hora de luego echar mano del paracaídas, no sé muy bien si lo tienen que hacer cuando ellos no querían hacerlo, tienen un problema. Entonces, porque van a caer en algún lado con el paracaídas, ya tienen que moverse de una manera que no estaba prevista, ¿no? Is that what you're saying? Eso es lo que estás diciendo, The biotic pump Yes. would be que es responsible for this que sería responsable, la bomba biótica sería responsable de eso. yes, cloud suck. yes, Sí, yes. That's how it locally is pronounced. miremos cómo se ve esto de forma local. But what is important? The scale is O sea, eso sería de cómo se ve de forma local. Creo que aquí este uso de pronouns me resulta curioso con cómo se articula localmente, podríamos decir. important. Pero lo que es importante es la escala. Of course, imagine that you have from what you began, Porque imagina que tienes there is a cloud over a lake. esto que acabas de plantear, ¿vale? Hace un rato planteó el tema de una nube sobre un lago. Or something like an isolated cloud. Una nube aislada. For example, like a temperature dropped, like some sun goes down. Imagina entonces que la temperatura cae porque el sol se está poniendo Temperature drops, and there is a condensation. y hay esa condensación And the small cloud is formed. y esa pequeña nube que se forma. What happens then? ¿Qué pasa Then, entonces? when you have zone of condensation, Cuando tienes una zona de the condensación, pressure has lowered, la presión ha bajado and so you have an inflow of air y entonces tienes un fluido hacia ahí de aire, from all directions. de parte de todas las direcciones. Confluyen ahí Right? To this small cloud. hacia esta pequeña nube. And if all this air just goes and meets here, Y si todo ese aire simplemente va y se encuentra ahí and no consistent circulation develops, y no se desarrolla una circulación consistente, coherente ahí, so there will be nothing. entonces no habría nada. So in this sense, one O sea, en este sentido, cloud una nube won't, run you biotic pump. no, así en ese estado tan peculiar, no sería funcional para operar una bomba biótica. Pero fijaros, cuando llamamos bomba biótica, que es que en realidad los seres, o sea, la vida utiliza estas propiedades del agua para regarse. O sea, tiene su propio sistema de riego. Igual que un sistema de riego es algo físico que nosotros ponemos para echar agua, las plantas tienen algo físico, que es esta cosa que depende de las leyes naturales, para echarse agua, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora si planteas un escenario así, tan peculiar, pues ahí no habría posibilidad, nos está diciendo, de operar, ¿no?
But when you Pero imagine now that you have a big ahora forest, imagina que like, tienes una gran selva, un gran bosque, like 100 kilometers como 100 kilómetros, or 10 times the atmospheric scale height. que sería pues 10 veces la escala atmosférica, de la altura atmosférica. Unas 10 veces, ¿no? 10 por 9, que he dicho antes, que serían 9 kilómetros más o menos, son más o menos 100. And there is like concerted action of all trees because Y entonces existe esta acción concertada de todos los árboles, they have all the same genetic program, porque todos tienen el mismo programa genético what to do. de lo que hacer. So, and you have clouds over all this territory. Y entonces tienes nubes por todo este territorio. Then Entonces, you have a preferential direction for circulation to entonces vas a tener una dirección preferente para la circulación. form Para que se forme esa circulación del aire, se supone, en una dirección preferente. because there will be a large zone of air Porque habrá una gran zona pressure, de aire, and then there will be inflow because there will be a large zone of air pressure, and una zona grande de presión de aire. No sé muy bien a ver cómo. then there will be inflow to this. Sí, en la zona grande, en comparación con la nubecita del lago que está ahí, y hemos planteado que está ahí pues como encerrada, ¿no? Y entonces todo fluye ahí hacia ella por esa bajada de presión en una sola nube. Entonces no hay dinámica, ¿no? Pero sí hay muchas bajadas de presión ahí, muchas de estas nubes extendidas por toda esa gran amplitud que ha señalado ahora. Area, and Y entonces habrá un fluido hacia esa área. Habrá un fluir del aire hacia esta área por esa bajada de presión, que se da igual que en el ejemplo que hemos puesto, muy pequeño de la nube, pues en una zona más grande igual. and there will be like an opportunity Y entonces habrá una oportunidad for the right geometry of the air circulation to form. para que se forme la geometría adecuada de la circulación del aire, And for adecuada para que se rieguen y para todo, ¿no? moisture Suponemos, ¿no? Que se refiere a eso. Una geometría right, una correcta, adecuada de la circulación se puede formar debido a esa extensión mayor, to be brought in para que la humedad sea llevada to the forest. al bosque. You see, so ¿Ves? it is also the how high convection is also important. Entonces, también la convección también es importante, cómo de elevada sea la convección. Because if it is low, then Porque si es baja, there will be restoration of equilibrium from above, and habrá una restauración del equilibrio desde arriba, so there probablemente. will be this type of air flow to this Entonces habría este tipo de fluir del aire que se encuentra el de arriba con el de abajo, zone of low pressure, a esa zona de baja presión, and there will be nothing. y entonces tampoco habría nada. Aquí señala un punto muy curioso. Tenemos que tener en cuenta lo que es la convección, que lo vimos un poco ayer en el anterior vídeo. Y esto hay que... O sea, la convección tiene que darse en gran amplitud para que haya gran circulación y que no se compensen rápidamente. Quizás es simplemente esto, ¿no? Para que no se compense rápidamente lo que sube hacia arriba con algo que le contrarrestará desde arriba hacia abajo, que es el esquema que nos ha hecho con las manos, ¿no? Parece que es algo así. So it is not I mean the energy is there, but Entonces lo que quiero decir, vale, la energía está ahí, it takes some some skill pero se requiere cierta habilidad to actually convert it to moisture transport. And para convertirla efectivamente en transporte de humedad. the needed circulation pattern. Y
y el necesario patrón de circulación. Okay. So the scale is important. Así que la escala es importante. Que esto es todo lo que estamos hablando aquí, la escala, que por eso ha planteado, vale, tenemos que tener esa superficie más o menos grande, que esto podría explicar muchas cosas a la hora de pequeñas plantaciones aisladas que pueden apañárselas peor que otras para sobrevivir, plantaciones de árboles, cosas así, ¿no? Para que funcionen como en relación con esta bomba biótica, ¿no? So in traditional meteorology, when you take out Entonces, en la meteorología tradicional, water molecules condense, and so into the cloud, and so that you're kind of taken out of that that column of air. So vamos a ver, emplea aquí este verbo frasal. Vale, en la meteorología convencional se presenta esta columna de aire. what does traditional meteorology say then ¿Y qué hace la meteorología tradicional con ello? happens next? ¿Qué dice que sucede después? Well, as I said to you, when Bien, como te dije, there is condensation, cuando se da la condensación, there is the release of latent heat. se da esa liberación de calor latente. And so when there is convection and the Y entonces luego, cuando hay convección air is rising and what the vapor condenses, y se eleva el aire y el vapor de agua se condensa, we have latent heat released, tenemos esa liberación del calor latente and this column y esta columna gets warmer se hace más cálida than the surrounding. que los alrededores. And the conventional meteorology says that as it is warmer, this is Y la meteorología convencional dice que conforme está más caliente, esta columna aislada que tenemos conceptualmente en mente ahora, conforme está más caliente, isolated cloud, it is beyond, like floating, right? It está como flotando, ¿vale? goes up, and Sube arriba. then we have this pattern like Y luego tenemos este patrón a hot battery, right? que es como una batería que se calienta. And central heating battery, Una batería de calentamiento central. No sé muy bien, habría que ver esto, which we have in our homes. que tenemos en nuestros hogares. So traditional meteorology focus Sí, bueno, se refiere simplemente a lo mejor a pues una estufa, así ya está, ¿no? Entonces la meteorología tradicional se enfoca is on latent heat, en el calor latente, like as the driver of como que ese sería lo que impulsa, lo que conduce these motions. de estos movimientos. Ella diría que es eso lo que conduce a estos movimientos. Oh, okay. So the reason the air parcel rises is because of latent heat. O sea, te diría la meteorología tradicional que la razón de que esa ristra de aire se eleve es debido al calor latente. And you're saying it's Yes, because of the yes. pressure. Y ella confirma que sí, Or pero él está completando ahí. Pero lo que vosotros estáis diciendo, mientras ella ya quiere seguir hablando, ellos estáis diciendo que el componente es esa que decae la presión ahí. Eso es el factor. yes. Sí, dice ella. Yes. So it should be like there should be some disturbance first, some Entonces debe haber cierta perturbación primero, impetus for it to rise. cierto ímpetu para que ello se eleve, para que ese aire se eleve. Okay, because before ¿Vale? Porque it condenses, there is no latent heat. antes de que se condense no hay ningún calor latente. But suppose there is a small push. Pero supongo que hay un pequeño empuje hacia arriba, está con las manos señalando, ¿no? Of air, like De aire, due to something, just debido a algo, due to fluctuation of air motion. debido a fluctuación de los movimientos, ¿no? And the air goes up. Y entonces el aire se eleva. Then if it is close to saturation and
Y entonces, si estás cerca de la saturación condensation begins, y there comienza la condensación, is latent heat, hay ese calor latente, sí, and once there is latent heat, it is warmer and y una vez que está ese calor latente es más cálido, goes up. And once there is latent heat, it is warmer and it goes up. y entonces va más hacia arriba. Ese sería el mecanismo tradicional. Según lo explica, quiero decir, la tradición, digamos, tradición que tiene muy pocos años en comparación con la historia de la humanidad, ¿no? O de la humanidad hasta de este ciclo civilizatorio, digamos. That's the traditional story. And O lo que es, vamos. Esa es el cuento, o sea, la historia tradicional. it is true Pero es cierto, sí, in some aspects. en algunos aspectos, claro. But it is also like a qualitative explanation. It works Es también pues que es una explicación cualitativa, funciona in some examples. en algunos ejemplos, Like with an isolated cloud. como el de una nube aislada. With an isolated cloud, it works. En una nube aislada funciona. Why? ¿Por qué? Because I told you that Porque, como te dije, for isolated cloud, en una nube aislada there is if we don't have latent heat, we don't have buoyancy, but just ella misma ahora se interrumpe y dice, vale, si no tenemos calor latente, no tenemos flotación. have a small area where condensation occurs. Y solamente tenemos una pequeña área en la que sucede la condensación. Then it could be that the air streams from all sides to this area, and Y entonces podría ser que esas corrientes de aire desde todas partes hacia esta área no se den esas corrientes concerted air motion develops. y no se desarrolla ningún movimiento de aire concertado. So this could be the case. Este podría ser así el caso. So, but when we have a large territory Pero cuando tenemos un territorio más grande, with convection occurring over a large territory, con convección que ocurre en un territorio largo, o sea, grande, perdón, que fijaros que la convección es esa cosa natural, ¿no? Que simplemente lo vimos con la cacerola representada, que se calienta una llama abajo, pues cuando el sol pega en un lado, pues calienta la superficie de la Tierra y ahí está más caliente que más arriba, y entonces se da de forma natural una convección, siendo la llama, pues la luz solar pegando en la placa, digamos, la superficie de la Tierra, que puede estar llena de árboles, pero aún así, pues, es más caliente. Y eso simplemente va a poner en circulación cosas. Pero lo importante es la escala, como estamos viendo, y esa convección, teniendo lugar sobre un territorio amplio, then this cannot happen hace que esto no pueda suceder. because we have O sea, que no pueda suceder esta compensación, creo que se refiere en comparación con la nube aislada, ¿no? pressure reduction over a large territory, Porque al tener esta reducción de presión sobre un territorio grande, and then there is a preferential air motion toward this territory. y entonces hay un movimiento de aire preferencial hacia este territorio. You see, So you're saying the pressure difference is greater than any latent heat generated, and so Entonces está diciendo que la diferencia en presión es mayor que cualquier calor latente generado. it wouldn't be able to you account see, for it. you see. Y entonces que no eran capaces de tener en cuenta eso. O sea, que el factor del calor latente no sería capaz de dar explicación, de ser el factor responsable de ello, de esa movilización. Sí. En el caso que estamos viendo de una escala más grande, This is
this was a matter of like heated debates and Y bueno, y esto es una cuestión de debates calurosos en el sentido de metafórico de discusiones, ¿no? which effect dominates. En cuanto a qué efecto es el que domina. And if we look how to calculate this, because latent Entonces, ¿cómo calcular esto? heat is heat, right? Porque el calor latente es calor, ¿vale? It is heat. Pressure reduction is like a change of pressure. They have different units. Y la reducción y la presión, la reducción de presiones es un cambio de presión. Tienen diferentes unidades entre sí. How to compare? O sea, una cosa es calor que se mide de una manera, ¿no? Y otra cosa es la presión. Pero claro, entonces, ¿cómo comparar Heat, right, with pressure? calor con presión? So which effect is more important? ¿Qué efecto es el más importante? Es más importante. But we could do the following. We can Pero podríamos hacer lo siguiente. compare one column with the latent heat release and Podemos comparar una columna con esa liberación de calor latente lapse rate, moist lapse rate with y una tasa de cambio de la temperatura húmeda, o sea, considerando el aire húmedo latent heat. y el calor latente en esa columna, considerando eso, Another column without podemos compararlo con otra columna latent heat. sin calor latente. This column will Sin el calor latente debido a los cambios de fase que se van a dar al condensarse el agua. Porque la otra columna, pues suponemos que estaría seca, ¿no? Digamos, o más seca. Comparándola con una, ahí, como hemos dicho, ¿no? Que va a tener un diferente tasa de cambio para cómo cambia la temperatura al subir. Vale, entonces esta columna, la primera, will be warmer, va a estar más cálida and we can compare pressure at this height where it y podemos comparar a esta altura la presión is warmer. cuando está más caliente. As it is warmer, its Y conforme está más caliente, pressure is higher, and we su presión es mayor can compare this pressure, y right? podemos comparar esta presión. Do you follow? Yeah. ¿Me sigues? And compare this pressure difference Y al comparar esta presión, esta diferencia, with the pressure difference from which will form if you just condense all vapor and remove it from the column. Then they podemos comparar esa presión, form if you with the pressure difference porque ahí hay una diferencia de presión que aún no estamos teniendo en cuenta la diferencia de presión que se da si además se condensa toda ese agua de la columna de humedad que está húmeda y se da ese efecto de que de repente al condensarse hay un vacío para la presión parcial del vapor de agua. Eso es lo que ella está planteando. Entonces tenemos tres cosas. Tenemos lo que ella plantea a nuestro lado derecho, la primera columna húmeda, pero que aún no está teniendo en cuenta, como vemos, la condensación en una nube, y la columna de al lado más seca. Entonces, a una cierta altura podemos comparar la presión. Y además ahora también la podemos comparar and compare this pressure difference with la que hemos visto ahora, esta diferencia en presión, the pressure difference con otra diferencia de presión, from which will form if you just con la que se va a formar condense all vapor si condensas todo el vapor and remove it from the column. y lo quitas de la columna, porque al condensarse es como que ya no es gas, entonces la columna no tiene esa presión gaseosa. And the column pressure at the surface will be less than it was, right? Y entonces la presión de la columna en la superficie, o sea, abajo de ella de la columna, sería menor de lo que era. Less air in the column. Hay menos aire en la columna. So we can do this. Podemos hacer esto. And this was done as a first criticism to our work. Y esto fue hecho como una primera crítica a nuestro trabajo. And they said that, oh, look, this Y
dijeron que, mira, latent heat pressure difference is esta presión diferencial de calor latente much higher, like several times higher es mayor, varias veces mayor than what you are saying, this pressure reduction from water vapor. que lo que vosotros estáis diciendo, que la diferencia de presión que se da por la condensación. However, Sin embargo, when we are talking, and this is what was debate about. y esto es lo que se debatía, However, sin embargo, when you compare this pressure difference cuando comparas esta diferencia de presión here, aquí, fijaros que está poniéndose en un punto alto de la columna de aire, siempre señalando ahí. it is just one branch of the thermodynamic cycle. Si comparas esa parte de la diferencia de presión, eso solo sería una rama del ciclo termodinámico Which we need to consider to que necesitamos considerar estimate total work. para estimar el trabajo total. Trabajo es energía funcional a la hora de mover las cosas. Right? So we cannot, for example, if Entonces, por ejemplo, we look at the circulation, we must explain si consideramos la circulación, debemos explicar a steady state circulation. un estado estable de circulación. And it is not just rising air, but also the Y descending entonces no hay solo ese aire que se eleva, sino también el que desciende. air, right? So when we have a cycle, Entonces tenemos un ciclo. and in this cycle, Entonces, porque ella está explicándonos cómo debatieron contra la crítica que les hacían. Es decir, vale, vosotros nos decís que la presión que haría relativa a la diferencia entre las columnas, porque en una hay ese calor latente y en otra no, esa presión es menor de la que vosotros me estáis diciendo que es el factor principal. A ver, ¿qué hacéis ahora con ello? Y ella está explicando lo que hicieron, o sea, cómo pensaron que realmente hay que pensar que, pues eso, tiene que haber un ciclo, o sea, forma parte de un ciclo esa presión a la hora de que vaya a causar movimiento de cosas. Entonces vamos a ver cómo lo defiende. cycle, you Entonces, en este ciclo have the rising branch, and tienes esa rama de elevación you have also the descending branch. y también tienes la rama que desciende. And then when we calculate the Y luego, entonces, cuando calculamos efficiency la eficiencia, with which latent heat is converted to work, la eficiencia con la cual ese calor latente se convierte en trabajo, this efficiency can be even negative esa eficiencia puede ser incluso negativa under atmospheric conditions. bajo las condiciones atmosféricas. So while latent heat release and the pressure Así que mientras, sí, vale, el calor latente y increase that it produces in el incremento de presión que ello produce, the upper esa liberación del calor latente en esa parte de arriba, atmosphere is en big, la parte de arriba de la atmósfera, es algo gordo. but it is Sin embargo, all compensated todo eso es compensado in the by the low efficiency por la eficiencia más baja in the cycle. en el ciclo. And why low efficiency? ¿Y por qué se da esa eficiencia baja? It's not like very something straightforward, but No es algo muy directo de ver, I tell you pero te digo, why the efficiency is low. ¿por qué es baja? Because, as I already told you, you have warm air, Porque, vale, tienes aire cálido ahí, but when you the air descends, pero cuando el aire desciende, all this warmth todo ese calor plays against you juega contra ti, because you need to push down porque necesitas empujar hacia abajo warm air. ese aire cálido. You see? Okay. And yeah. so basically all work that you get here, it Y entonces, básicamente, todo el trabajo que obtienes aquí arriba is very big. es muy grande, sí,
And we calculate it. It is big indeed. y lo calculamos y es ciertamente grande. But then all this work Pero luego todo este trabajo is spent to push the air down, and se gasta para hacer bajar el aire. there are like calculations done not by us, by Y hay cálculos hechos no por nosotros, esos cálculos, independent researchers sino por investigadores independientes who show that que muestran there is no indication that this process has a positive efficiency. que no hay ninguna indicación de que este proceso tenga una eficiencia positiva. So there are cases when this work is even smaller Hay casos en los que incluso es más pequeño este trabajo than the work that is needed que el trabajo que se necesita to push the air down. para hacer bajar el aire. Eso es un experimento que se puede plantear en física de un sitio cerrado, cerrarlo para entender esta dinámica, ¿no? De cómo será el ciclo. Ver, igual que hemos visto una ristra de aire hacia arriba, pues ver lo mismo en horizontal, pero también en ristra, ¿no? Y en un espacio, como en un sistema más cerrado, más entendible, ¿no? Parece que es lo que estamos viendo. Entonces, So negative efficiency. incluso eficiencia negativa. Meanwhile, Mientras tanto, when you have pressure reduction at the surface, cuando tienes esa reducción de la presión en la superficie, the expense of gas removal from porque se ha dado esa eliminación de gas due to condensation pressure reduction, debido a la condensación, o sea, se condensa arriba de la columna de aire, se condensa de repente ese vapor de agua y hay una reducción de presión en toda esa columna. the other mechanism, you O don't sea, cuando tienes en cuenta ese otro mecanismo, have this compensation. no tienes esta compensación. And so this is pure work. Y eso es puro trabajo. And although this pressure reduction is smaller than the gross Y entonces, aunque esta reducción de la presión pressure increase due to latent heat, es menor que el incremento de presión debido al calor latente, it is not multiplied by efficiency. It is not heat. It is potential energy. aquí la traducción directa sería no está multiplicado por la eficiencia, porque no es calor, sino que es energía potencial directamente. So there was much confusion in all latent heat. It is not multiplied by efficiency. It is not heat. It is potential energy. So there was much confusion. Aquí podemos entender a grandes rasgos esto, ¿no? Que es hay una eliminación de material directamente. Y, o sea, porque se va de la columna de aire, de material de forma de gas a líquida. Y entonces no entra este multiplied by. Habría que ver las fórmulas de la eficiencia y de todo esto. ¿Por qué dice esto, no? Quizás necesitaríamos verlas. Pero a grandes rasgos nos va a explicar ella quizás ahora, ¿no? Dice que había mucha confusión In all this, en todo esto, but recently I must tell you pero recientemente te debo decir that very recently there was a que muy recientemente publication which basically shows hubo una publicación que muestra básicamente what we wrote like in 2012. lo que escribimos en el 2012. Repeats this idea that indeed Y repite esta idea de que ciertamente when you model a hurricane, que cuando modelas un huracán, you notice that although it is supposed to be a steady state, there is a notas que aunque se supone que es un estado estable, evaporation, condensation, but you que hay esta evaporación, esta condensación, notice that its sin embargo notas intensity, maximum velocity decreases with time in the model. notas que en el modelo Intensity, maximum velocity
que la intensidad de la velocidad máxima decreases with time in the model. decrece con el tiempo en el And modelo. they found that this is because Y ellos encontraron que esto se debe there is little moisture remaining a que hay tan poca humedad que permanece in the descending branch en la rama that descendente, this power expenses to push the air que estos gastos de energía para empujar el aire down hacia abajo become so great that se hacen tan grandes the hurricane stops que el huracán se para in the model. So en el modelo. basically this effect, if you understand that it exists, you can see it, how it is pronounced. Entonces, y básicamente, si con este efecto, si entiendes que existe, You can see it. este efecto creo que se refiere al que sí daría un modelo para el huracán y entender cómo es que no se para. Porque parece ser que ha habido unos cálculos que han comprobado que el huracán se pararía en el modelo donde no tenemos en cuenta que el componente de la diferencia de presión simple, que no se puede comparar, aunque sigue siendo todo energía, pero y por eso se puede mezclar las cosas y pensar, aunque no es una comparación directa, pero cuando tienen en cuenta este componente parece que ha habido otros que han calculado que efectivamente ahí ya confirman lo de los huracanes, que es lo que debieron publicar en el 2012. Entonces este efecto, si entiendes que existe, How it is pronounced. puedes ver cómo se articula, But it is, you see, it is a complicated story. Pero bueno, es una cosa complicada. Right. Yeah. So let me just try and summarize. So Así que permíteme simplemente intentarlo para resumir. if you just look at one column of air and you Si simplemente miras una columna de do aire the calculations, it seems y haces los cálculos, like the latent heat that's released by the cloud formation parece como que el calor latente que se libera debido a la formación de nube is more of a bigger effect than the vacuum that creates the pressure. But sería un efecto mayor que el vacío que crea la presión del cambio ese de presión por el mero hecho del cambio de materia, ¿no? de estado de materia. you need to actually look at the whole Pero lo que pasa en realidad está resumiendo lo que hemos visto, ¿no? cycle of water Si realmente miras todo el ciclo or the air cycle. So del aire o del agua, say when it comes in from the ocean, the air sucks entonces digamos que cuando viene del océano y entonces in and it goes up and then it comes se succiona el aire y se va arriba back down in a whole cycle. y luego pues tiene que ir abajo en todo un ciclo, que eso es lo que realmente vemos que existe, ¿no? Por la convección. Simplemente quizás podríamos decirlo, ¿no? So basically, it needs to be driven, that whole cycle, right? Entonces ese ciclo completo necesita ser impulsado por algo, ¿no? And so some work has to be done to drive Tiene que hacerse algún trabajo it. que lo impulse. And if you're depending on the latent heat Y si dependes para ello del calor latente, released by de la the liberación de ese calor water vapor, to do por el it, vapor de agua, it isn't as efficient because that no es tan eficiente heat needs to go down, and hot air doesn't want to go down. porque ese calor necesita ir hacia abajo y ya sabes, pues el aire caliente no va hacia abajo. So it's a lot less efficient. So Es mucho menos eficiente. it's basically, I guess, a thermodynamic engine of sorts. Entonces, básicamente es como un motor termodinámico de algún tipo, ¿no? Similar to how like a refrigerator is a Es thermodynamic similar a como engine and un refrigerador es lo mismo, un motor termodinámico. your car is a thermodynamic. It's driven. En tu coche So like o en tu coche cómo se conduce, o sea, cómo se impulsa termodinámicamente, etc. we need some kind of power to drive Entonces necesitamos cierta energía para impulsar all air currents on todas las corrientes de aire de la Tierra. and the latent heat release is not enough of a driver. You Y la liberación de calor latente no sería suficiente como impulsora. need this biotic pump to drive the Necesitas esta bomba biótica whole para impulsar la totalidad. system. Yes, and now you see how it worked on the ideological Sí, pero ¿cómo funcionaba level. en el nivel ideológico esto? ¿Cómo opera esto? The fact that latent heat is inefficient
el hecho de que el calor latente sea ineficiente is kind of known by the meteorologists. es ya algo conocido por los meteorólogos. And that is why Y es por eso que forests were not considered los bosques no eran as considerados players in atmospheric dynamics. como jugadores en la dinámica de la atmósfera. Because what they can do, just Porque ¿qué es lo que podrían hacer los bosques? latent heat Porque simplemente tenemos ese calor latente coming from their transpiration. que viene de su transpiración. So this is basically was known. Eso ya era básicamente conocido. Fijaros, ¿no? La paradoja será que primero te dicen, los meteorólogos dicen, claro, no tenían en cuenta esta cosa tan simple de que, vale, hay una diferencia de presión porque se ha condensado la nube arriba, no sé qué, y entonces a ver si va a ser esa la cosa tan simple que explica las cosas como ellos han descubierto en teoría, ¿no? Porque y ya los meteorólogos, sin embargo, como ya sabían que la componente del calor latente no era eficiente y como los bosques pues sueltan esa humedad y entonces se forman nubes y dirían, bueno, pero claro, pero eso no puede explicar la dinámica de los aires porque la componente energética no es eficiente. Por mucho que haya mucho calor latente, como es aire caliente, tiende a subir, no sé qué, a bajarlo, se requiere mucho trabajo y entonces no es eficiente. That latent heat is inefficient. O sea, ya era conocido por los meteorólogos que el calor latente es ineficiente. But Pero- when we came and said, look, Pero cuando llegamos y dijimos nosotros, mira, there is another process hay este otro proceso to say that we are wrong, people begin to Entonces, cuando dijimos esto y para ellos decirnos que nosotros nos equivocamos, compare la gente empezó a comparar our effect nuestro efecto with this gross effect of latent heat. con este efecto gross, que gross pues es como vasto, digamos, bruto, craso, total. Gross effect, not the net low efficiency, but O sea, y lo empezaron a comparar con eso aisladamente y no con la baja eficiencia total, ¿no? Del with the total, gross sino con esa parte pressure pressure like increase due con esa parte del incremento de presión to temperature. debido a la temperatura. But if it was true that latent heat is so important, Pero si fuera cierto que el calor latente es tan importante, then going back to forest must play entonces si volvemos a los bosques, los forests deberían desempeñar a major role un papel muy importante in atmospheric circulation. en la circulación atmosférica. You see, so ¿Ves? one way or another, O sea que de una manera o de otra, if forests are important. los bosques son importantes. So now criticism against the biotic pump, they have this logical deficiency. Entonces, las críticas contra la bomba biótica tienen esta deficiencia en la lógica de sus críticas. Because, as I said, if Porque como dije, latent heat is inefficient, si el calor latente no es eficiente, then it is inefficient. And don't entonces es eso, es ineficiente. compare it to Y no me lo compares effect, which we show. con nuestro efecto We que make- nosotros efectivamente demostramos, we make estimates. porque hacemos estimaciones What is the power produced by water vapor condensation de cuál es la energía producida por esa condensación del vapor, according to our view? de acuerdo a nuestra visión. And it matches Y ello encaja the observed power. con el poder que observamos. So if latent heat and forests are inefficient, Entonces, si el calor latente y los bosques no son eficientes, don't say that it is more than our entonces no digas que es más que el nuestro, power. que nuestro poder, nuestro entre comillas, o sea, del que están hablando aquí, ese factor que han descubierto, digamos, que es
it is so efficient as you say, Y entonces, si es tan eficiente como decís, then go back to forest and accept them as a entonces vuelve a los bosques y acéptalos major player in como un jugador principal atmospheric dynamics. en la dinámica atmosférica. So you cannot have it both. Entonces, ¿por qué no puedes tener ambas cosas a la vez? That we are wrong and forests Que nosotros estamos equivocados don't matter. y los bosques no importan. O sea, si ellos están equivocados, los bosques importan mucho porque los críticos dicen que el factor del calor latente es muy importante para la dinámica del aire. So some of our supporters say that Así que algunos de los que nos apoyan dicen one way or another, que de una manera o de otra but forests are important los bosques son importantes in atmospheric dynamics. en la dinámica de la atmósfera. And how does it compare to, say, a lake or wetlands? Because wetlands also Entonces, ¿cómo se compara esto con un lago o unas tierras húmedas? release water vapor. Porque también estas tierras, partes encharcadas, digamos, ¿no? También liberan vapor de agua. Yes, yes, that's true. How it Es cierto, compares dice. to the ocean itself? ¿Cómo se compara con el océano en sí mismo? Because we have 2/3 of the Earth Porque tenemos que 2/3 de la Tierra covered by the ocean, están cubiertos del océano and there is a lot of evaporation and condensation. y hay mucha condensación y evaporación ahí. And here, what we think is important is control. Y aquí lo que pensamos que es importante es el control. So, Así, how the forest adds water to the atmosphere? cómo el bosque añade agua a la atmósfera. If there is a lake, Si hay un lago right, and humidity grows, y crece la humedad, for example, right, por ejemplo, then the closer the air is to saturation, entonces cuanto más cercana está el aire a la saturación, the less there will be evaporation from menos habrá evaporación lake, desde el lago, right? ¿vale? Like when you have a very humid room, Porque como cuando tienes una habitación muy húmeda, there won't be much evaporation from no habrá mucha evaporación a saucer with water, right? de una balsa que tengas ahí, un barreñito de agua, lo que sea. But if we look, for example, but we know that the more humid the atmosphere, the more the greater the probability of rain. So Pero sabemos que cuanto más húmeda sea la atmósfera, mayor probabilidad de lluvia. for the forest, Entonces, para el bosque it would be Sí. beneficial sería beneficioso to transpire more transpirar más when the atmosphere is wet. cuando la atmósfera está húmeda, está empapada. Es beneficioso para ellos transpirar más. And this goes against, thermodynamics. Y esto va en contra de la termodinámica. Fijaros este desequilibrio. O sea, una superficie de agua no está viva como para decir, ahora que estoy húmedo, voy a transpirar más todavía, voy a echar más humedad hacia arriba. And what we know now from the Amazon, Y ahora lo que conocemos de la Amazonía, I can show you the graph if you want. y te puedo mostrar el gráfico si quieres, It does exactly the same. que es que hace exactamente esto mismo. When, for example, when there is before the wet season, Porque, por ejemplo, cuando tenemos antes de la sesión húmeda, antes de la estación húmeda, perdón, the wet season, pongámonos en ese momento. the forest begins to make new leaves En ese momento el bosque empieza a hacer nuevas hojas and to transpire actively. y a transpirar activamente. And the more it transpires, Y cuanto más lo hace, the more humid atmosphere becomes. más se vuelve la atmósfera húmeda. And the lake here would Y el lago aquí begin to transpire less. empezará a transpirar menos. But the forest doesn't stop. Pero el bosque no para. It still creates new leaves, Todavía sigue aún así creando nuevas hojas más todavía. new evaporative surfaces, O sea, más superficies de evaporación.
which bring more and more water to the atmosphere, que llevan más y más agua a la atmósfera. such that at a certain point De modo que hasta que llega un momento we have convection switch en que tenemos on, convección activada, se activa la convección and there is the wet season starts y comienza la sesión húmeda, o sea, la estación húmeda in the Amazon. en la atmósfera. Esta convección, que simplemente que se puede deber solo a un fenómeno geofísico, pero que gracias a la humidificación del aire, que consiguen hacerla más que una superficie acuosa, porque hay más superficie que está transpirando en las hojas que lo que hay en la superficie, porque en cada metro de aire, en cada metro, ¿verdad?, de superficie sobre la Tierra hay muchas hojitas que son casi agua, ¿no? Aunque en un porcentaje muy grande. Sin embargo, el lago no tiene capas y capas de agua expuestas, sino la capa de arriba y nada más, expuestas a la parte húmeda de la atmósfera que tiene arriba. Entonces, fijaros, esa convección, cuando ya hay la suficiente, pues se activa la estación húmeda en la Amazonía. So, due to the fact that Así que debido al hecho forest functions on the basis of highly ordered solar energy, de que el bosque opera sobre la base de una energía solar altamente ordenada, at the expense of this energy, a costas de esta energía, it can perform processes puede realizar procesos that won't happen in a simple thermodynamic system like que no van a suceder en un sistema termodinámico simple, a lake. como un lago. Like, Why does a forest? Is that just true in the Amazon and tropics? Like you're saying that the forest Esto es solamente cierto en la Amazonía, los trópicos, como que tú estás diciendo transpires more water when it que el aire transpira más agua becomes wet season, or just cuando se hace la estación húmeda before wet season. o justo antes de ella. Why is that? Why does it do ¿Por qué es eso? that? You see, in the tropics, ¿Ves? En los trópicos normally, we have most of our planet covered by the ocean. So los trópicos tenemos la mayor parte de la Tierra cubierta por el océano. major circulation systems are related to the ocean. Así que los principales sistemas de circulación están en relación con el océano. And we have the so-called intertropical convergence zone, Y tenemos las zonas intertropicales de convergencia, which is the zone near equator, where que son zonas cerca del Ecuador, there is ascending air motion and donde hay un movimiento de aire ascendente, que esto es algo conocido desde hace mucho, a rain belt, equatorial y un anillo de lluvias ecuatoriales. rain belt. And it has seasonal migration Y esta migración estacional to the southern and to the northern hacia el sur y hacia el norte atmosphere. And imagine de la atmósfera, it is Earth and this hay una migración rain belt. que, imagina, está la Tierra y hay este anillo de lluvias. And so when it arrives at a certain latitude Y entonces cuando este anillo llega a una cierta latitud in the tropics, en los trópicos, there is the rainy season. será la estación lluviosa. Then it goes like to the north, Y luego, pues, digamos, va hacia el norte and there is dry season. y hay estación seca. And so in the majority of places on Earth, Entonces, en la mayoría de lugares de la Tierra, the wet and dry season is related to this la combinación de estaciones, ese ciclo de estación húmeda y seca está seasonal motion. relacionado con este movimiento estacional. Now, in the Amazon Ahora bien, forest, en la Amazonía, the wet season starts 2 months in advance la estación húmeda comienza 2 meses of the arrival of this antes de la llegada tropical rain belt. de este anillo tropical de lluvia. And it was a puzzle. Y esto era un enigma. Nobody knew how it happens. Nadie sabía cómo es que sucede. Why is it so? How it could ¿Por qué es así? be that ¿Cómo podría ser this wet season
que esta estación húmeda begins 2 months in advance. comience 2 meses antes. But then they began to study Pero entonces ellos empezaron a estudiar the phenology of leaves. la, Then they began to study the phenology of leaves, la fenología de las hojas, and they found that during the dry season, vamos a ver, en phenology es el estudio de los tiempos y los patrones cíclicos de los eventos en el mundo natural, particularmente aquellos en relación con los ciclos anuales de las plantas, animales y otros seres vivientes. ¿Vale? Bueno, esto no lo recordaba. during the dry season, Y ellos encontraron que durante la estación seca, imagine a dry season ecosystem. Everything porque imagina cómo es un ecosistema en la estación seca, is dry, it seems no life. todo está seco, parece no haber vida, But in the Amazon, the dry season is different. pero en la Amazonía es diferente, In the end of dry season, porque al final de esta estación seca, like 2 months, como al fin 2 meses, well, it is not even the end, it is just bueno, no es ni siquiera al final de ella, dry season. es simplemente en la estación seca, Suddenly, the forest begins to make de repente el bosque empieza a hacer new leaves, nuevas hojas, more and more. más y más. And these new leaves, they are like leaf flushing. Y estas hojas, este surtir, este flashing debe ser algo como eso, que hay descarga de nuevas hojas, ¿no? De ese tirado de nuevas hojas. They are active young leaves. Esas que son hojas activas, jóvenes, They transpire a lot at y the transpiran mucho expense of accumulated moisture in the soil. a costa de la humedad acumulada en el suelo And they moisten the atmosphere. y hacen que la atmósfera se humedezca. And that they moisten the atmosphere was measured from Y esa humidificación que hacen de la atmósfera fue medida the isotopic composition of the atmosphere. en cuanto a su composición isotópica, o sea, de los isótopos, de los diferentes elementos, pues el famoso es el carbono, que puede estar ahí como en una forma atómica diferente, ¿no? Que son los isótopos diferentes. Carbono, que el normal creo que son 12 protones, etcétera, ¿no? O Because 12 lo que sea, en comparación con los otros que se llaman el carbono 14 y todo eso, ¿no? Entonces, la composición isotópica de la atmósfera there is a difference in the air se ha podido examinar ahí. Hay una diferencia en el aire separated from the oceanic surface que se evapora desde la superficie oceánica and the air that is evaporated from en comparación con el aire que se ha evaporado leaves, de las hojas. from transpired from leaves. Heavy isotopes behave differently Porque los isótopos más pesados se comportan de forma diferente. in this. So isotopic composition, is different, and you can O sea, la trace composición de isótopos es diferente the origin of the water y vapor puedes rastrear el origen del vapor de agua in the atmosphere. en la atmósfera Studying this isotopic composition. al estudiar esta composición. So, not only we can see that the forest makes leaves, Así que no solo podemos ver efectivamente que los bosques hacen hojas, not only we can see that the atmosphere becomes wetter, y no solo podemos ver que la atmósfera se vuelve húmeda, más húmeda, but also sino también we know that it becomes wetter sabemos que se vuelve más húmeda because of increased evaporation from debido the leaves. a la evaporación de las hojas, que aumenta. And we also know that when the atmosphere becomes wetter, Y también sabemos que cuando se vuelve más húmeda la atmósfera, the probability of rainfall increases. incrementa la probabilidad de lluvia. And when there is rainfall increases, so the pressure drops, and we have this Y entonces cuando hay ese incremento de lluvia, entonces hay esa caída de presión
moisture inflow. y tenemos esta llegada de humedad. O sea, haciendo esa condensación de nubes arriba, debido a la mucha transpiración, están activando la bomba que se llama bomba biótica, que ellos llamaron bomba biótica, porque es el fenómeno físico que atrae lluvia de los laterales, de donde están esas nubes, va atrayendo progresivamente todavía más humedad del aire, como vimos en los otros vídeos, muy bien representado. Entonces atrae aire ya húmedo del océano, no tan húmedo a lo mejor como este, pero lo atrae. And this is all, and this is a very picturesque example that Y este es un ejemplo muy picturesco que creo que a lo mejor aquí lo usa en plan como, pues es pintoresco, pero diríamos pintoresco que si vemos en plan, pues que es muy efectivo a la hora de transmitir una imagen mental. the forest acts against Que el bosque actúa contra our thermodynamic expectations. lo que esperaríamos en termodinámica. It increases evapotranspiration Porque incrementa la evapotranspiración and it increases this more and more y lo hace más y más as the atmosphere becomes moisture, conforme se vuelve más húmeda la atmósfera. moist, more humid. So, but this is only like top of the iceberg. Pero eso es solamente la punta del iceberg. Of course, there are also such things as biogenic, Porque también existen cosas como like condensation nuclei. Como esos núcleos de condensación, Like when you add small aerosols, particles, que cuando tú añades pequeños aerosoles, partículas, aerosol es simplemente un nombre para algo que está en el aire flotando y es una partícula. Entonces, claro, los bosques ahora ya nos va a decir, están echando también bacterias y cosas, ¿no? Virus y bacterias son fundamentales para la vida en el planeta y otros organismos pequeños y simplemente polvo, lo que sea también. to the atmosphere. Están echando aerosoles a la atmósfera You can change the saturation y puedes cambiar la saturación, temperature. la temperatura de saturación. And basically, when the air is very clean, Y básicamente cuando el aire está muy limpio, so water vapor won't condense entonces ahí en ese caso el vapor de agua no se condensa, even at very low temperatures. incluso ni siquiera a temperaturas muy bajas, But when you add something, like forest produces pero sin embargo cuando añades algo, porque como el bosque produce aerosols, aerosoles, the forest can induce condensation de ese modo puede inducir at higher temperatures. condensación a más elevadas temperaturas. So there can be very fine tuning Entonces puede existir, por tanto, un sintonizado muy fino. and imagine E imagina, different aerosols could play different roles. diferentes aerosoles podrían desempeñar diferentes papeles. And these aerosols are Y estos aerosoles produced not even by trees, but son producidos no solo ni siquiera por los by árboles, the associated biota, like sino por la biota asociada a ellos, by fungi, como los hongos, bacteria, bacteria, many other organisms in the muchos otros organismos forest. en el bosque. So it is a joint response, Así que es una respuesta conjunta and it can be very complex, like we don't y puede ser muy compleja, even know how our como que ni siquiera sabemos cómo own organism functions. nuestro propio organismo funciona Details. en But detalle. the difference, as you ask, with a simple system, just Pero la diferencia, tal como preguntabas, con un sistema simple, what is this ability of es esta capacidad control, and it is de possible control, because at the expense, because que es debida a esa capacidad porque el bosque
vegetation functions at the expense of solar Funciona, la vegetación ahí opera a expensas energy, which de la energía solar, is highly ordered. que es algo altamente ordenado. Like sun is 6,000 degrees, and the Earth is like Es como que el Sol está a 6.000 grados y la Tierra 300. So, a 300. so the Carnot efficiency, maximum efficiency, Estaba hablando de grados Kelvin, supongo. Entonces, with which you can Carnot efficiency, maximum efficiency with which you can turn solar energy to useful work is almost on Earth. It is entonces ¿dónde está la eficiencia para convertir esa energía en trabajo útil? almost unity. So you can do whatever you want. Esa, pues está en la Tierra y es It's almost on Earth. It is almost unity. So you can do whatever you want. eso que dice aquí, es casi unidad. Bueno, lo que dice ahora es que puedes hacer casi lo que tú quieras. Like evaporating more under humid conditions or Como evaporar más en las condiciones húmedas. whatever you want. O sea, está diciendo que debido a ese diferencial de orden, ahora está hablando de cosas básicas en termodinámica, de la entropía y todo esto, bueno, pues debido a esta historia hay una potencial enorme de hacer cosas para la vida. Como esta locura, ¿no? De evaporar más en condiciones húmedas. So you can control it. Once Entonces puedes controlarlo. there is a physical mechanism there which produces air motion. The main thing that the forest does is Entonces, en cuanto existe ese mecanismo físico que produce movimiento de aire, lo principal que hace el bosque to control it. es controlarlo. Fijaros, es eso lo que estamos diciendo. Es como la regadera del bosque, es el hecho de que las propiedades del agua son las que hemos visto representadas en particular, en este caso de las columnas de aire, la presión ese factor. Entonces el bosque termina controlando eso, está en juego con eso, ¿no? It is like, a nuclear explosion and Es como, como si dijéramos una explosión nuclear the nuclear power plant. y una planta nuclear de energía. Power plant is a La planta de energía nuclear controlled thing. es una cosa controlada. You get useful things out of it. Obtienes cosas útiles de ello. But nuclear explosion Pero una explosión nuclear is like a hurricane. It is es como un huracán. uncontrolled release of power. Es una liberación incontrolada de poder, de energía, perdón. The main thing that the ecosystem does is Así que la cosa principal que hace el ecosistema to put this power under control es poner este poder bajo control and to benefit from this power. y beneficiarse de ese poder o energía. And that is why when we lose natural ecosystems, Y es por eso que cuando pierdes ecosistemas naturales, we have a chaos. tenemos un caos. We have a drought. We have flood suddenly. Pues tenemos las sequías, draft no, el DROUGHT, las sequías, tenemos, ¿cómo se llama? Se me va el nombre de las inundaciones. Because why floods? ¿Por qué se dan las inundaciones? Because it is there is a positive feedback. Porque hay una retroalimentación positiva. If by some chance Si por cierta cosa there are humid conditions and there hay condiciones is húmedas convection, y hay convección, strong convection, then fuerte convección, there is inflow like a hurricane. So entonces habrá un fluir hacia ahí, como sucede en un huracán, un fluir ahí de más. if there is no control, Y si eso no está controlado, como hemos visto que lo controlan los bosques, anything can happen. puede suceder cualquier cosa. Although the general trend would be to dry. Land will get dry. Aunque la tendencia general sería que la tierra se vuelve más seca.
Oh, interesting. So the Interesante, dice main él. thing is that of control. Entonces, la cosa principal es aquella del control, que ellos en realidad, la teoría que ellos tienen, hasta libros, ¿no?, pues hechos a base de tantos artículos que ha publicado Gorshkov y todo eso, que pues se le ocurrió paralelamente a como aquí en el mundo occidental, más occidental, aunque Rusia sigue siendo Occidente, por así decir, es lo mismo, es Europa. Y sin embargo, pues aquí tenemos la hipótesis Gaia, como vimos en el anterior vídeo, que ella lamenta muy rápidamente, ellas la comentan, que ellos llegaron paralelamente pues al concepto de regulación, que pues es un sinónimo casi de control, ¿no?, de regulación biótica y ya está, ¿no? Entonces, pues, lo principal es este tema, ¿no? Of regulation. O sea, de la regulación. How would that work in California? Because in California, Bueno, y ahora le va a preguntar que cómo eso funcionaría en California. Pero fijaros, creo que es un buen momento para terminar por hoy. Estamos aquí en el minuto 1 hora 3 minutos 48 y ya seguiremos entonces.